Señoras y señores, bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo. 12 y 16 para ser exacto, 17 para ser exacto, y así está el mediodía del Valle Central de San José, visto desde las alturas de San Antonio de Escazú, desde el restaurante Fogo. Así vemos que está nublado un poquito, con ganas de llover, aunque ayer sí se vino la lluvia que sorprendió a todos y que definitivamente refrescó, diría yo. Y bueno, y entrando en materia, este humilde servidor Daniel Suchar le da la bienvenida a su programa de A Doble Nudo, porque hoy tenemos un programa muy bueno, espectacular, no se lo puede perder. Y también es interesante que de hoy a dentro de un mes, señor Otto Guevara, que es que ya entré sin darte chance que hablara, vamos a cumplir el aniversario, el cuarto aniversario, de hoy en un mes, este primer nudo, Daniel Suchar. Segundo nudo, Otto Guevara, un placer de estar una semana más con ustedes, y efectivamente estamos en precumpleaños, en el mes precumpleaños, el cuarto año de estar llevando A Doble Nudo a sus hogares. Gracias a ustedes por seguirnos en todas las redes sociales y por recomendar este programa a más y más personas, porque nos estamos topando gente en todos los rincones del país, pero también nos escriben desde fuera del país diciéndonos que no se pierden nuestro programa. Así que muchas gracias a todos. Mira, y muchas gracias a todos los que se nos acercan, ¿no? Se nos acercan de una u otra forma, porque ya no es solamente ver el programa, sino también los reels, los shorts, estos cortos que salen en Instagram, los que salen en TikTok, que a veces me dicen: Daniel, no tuve chance de verlo, lo escuché en Spotify, en Apple Music. Y te voy a contar, Otto, algo que me ha sucedido en las últimas 2 semanas. Y es que conjuntamente con, obviamente, el postelectoral, que hemos tenido 2 programas de mucho análisis, jugadores de fútbol con los que yo comparto cuando hago estas mejengas, se vienen a hablar con uno que son rivales en cancha, ¿no? O sea, rivales en cancha. Pero me dicen: Daniel, mira, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, me gustó lo que dijo Otto, es que me llegó un reel. Y fue muy interesante porque, digamos, está muy latente, pero también ver de que se le llega a todo el mundo. Así que, por supuesto, súper agradecido de nuestra parte. Y Otto, es un testimonio que te quiero dar. No, lindísimo. Y aprovecho toda la oportunidad para pedirles a ustedes que a las personas que todavía no nos siguen, les mencionen: vea, vamos a seguir a Daniel Suchar, vamos a seguir a Otto Guevara en todas las redes sociales. Estamos creciendo exponencialmente. Si vemos el crecimiento que hemos tenido de cuando empezamos a donde estamos hoy en relación con la cantidad de seguidores que tenemos hoy, tenemos un aumento exponencial, y eso nos permite, a través de la producción que hacemos, las publicaciones que hacemos, llegarles a más de ustedes. Así que también muchas gracias por seguirnos en todas las redes sociales, tanto a Daniel como a mí y a Doble Nudo, porque eso nos permite a nosotros producir más material para mantenerlos a ustedes informados. Señoras y señores, el programa de aniversario va a tener un recuento de esos 4 años que hemos tenido, tanto en lo político como en lo económico, y obviamente será la forma en la que vamos a analizar y celebrar ese aniversario. Hoy tenemos un programa muy especial porque justamente la semana pasada ha ocurrido algo que definitivamente todo el mundo le despertó un interés, porque separan del cargo de acueductos y alcantarillados al señor Óscar Izquierdo, quien hoy en día ejerce como diputado de la República. Y jefe de la bancada de Liberación Nacional. Pero lo que llama la atención es la pregunta que justamente hoy un rotativo nacional dice: ¿y qué van a hacer los 57 una vez que se retiren, ¿no? Los 57 asambleístas. Y claro, te das cuenta de que algunos se tienen que ir a buscar trabajo, otros ya tienen una plaza congelada. Y con lo de Óscar Izquierdo, la semana pasada vuelve al tapete, Otto, todas las discusiones que son bienvenidas para poder saber si en realidad se puede congelar una plaza, las plazas deberían recortarse, si estamos con un empleo público con las plazas óptimas o podría bajar las plazas. Definitivamente, Otto, son muchas preguntas que hubo con lo de Óscar Izquierdo, pero claro, no quiero hablar del señor Óscar Izquierdo, o sea, no quiero hablar de él, lo que quiero hablar es el tema que surgió y que definitivamente la cadena nacional que hizo la Casa Presidencial ayer en la noche, que
conjuntamente con el sector privado en un motor de economía que todos conocemos como la zona franca, la gran cantidad de empleos que se están generando, los que se vienen a generar. O sea, el tema de hoy tiene que ver con empleo, pero esa parte, Otto, de ¿vale o no, se vale o no irse a la política manteniendo tu puesto acá? ¿O en verdad deberían ir todos arriesgando de que si pierdo o no gano, igual tengo que ir a buscar trabajo después? Esa es la gran reflexión, creería yo, Otto, a raíz de lo que sucedió con don Oscar Izquierdo. Esa es una de las aristas de ese tema, de la eliminación de la plaza que se da en Acueductos Alcantarillados, la plaza que ocupaba el señor Oscar Izquierdo. Cuando elimina la plaza, entonces se le dice, señor Oscar Izquierdo, ya la plaza suya no existe. Entonces, bueno, viene el proceso de liquidación. En el caso de don Oscar, Álvaro Ramírez, futuro jefe de la bancada del Partido de Liberación Nacional, le dijo, usted tiene espacio en nuestra bancada como jefe de asesores del Partido de Liberación Nacional, que es un cargo muy bien remunerado y con las antigüedades que tiene, anualidades que tiene don Oscar Izquierdo, él va a quedar bien. Pero yo inclusive hice una publicación señalando y haciendo una pregunta, y la pregunta es válida para ustedes. ¿Ustedes creen que en todo el sector público, en todo el sector público me refiero a Poder Ejecutivo, o sea, todos los ministerios, instituciones autónomas, Acueductos es una institución autónoma, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o municipalidades, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, ¿ustedes creen que el Estado costarricense está sobredimensionado? Si hay un montón de plazas creadas a la medida de algunas personas, o si ha habido de parte de los jerarcas de las instituciones una decisión de seguir engrosando la planilla del Estado luego de cada cambio de gobierno. Porque nada más como referencia les comento, papá, que Dios goce, fue diputado del 82 al 86 del siglo pasado, 1982 a 1986. Los mismos 57 diputados, toda la Asamblea Legislativa cabía en el edificio viejo, la Asamblea Legislativa vieja, claro, tradicional. No se había comprado el Castillo Azul, no se había comprado el edificio Sion, no se había construido la biblioteca ya no por se el había lado. ampliado esa ampliación que hicieron con el viejo edificio. Todo, claro. Para 3 diputados había una secretaria que les ayudara, pero no habían asesores más que yo creo que uno para un grupo de diputados. Hoy tenemos la Asamblea Legislativa con 1000 funcionarios, varios edificios dispersos por todo lado, e incluso yo hice un tuit diciendo, ustedes saben que la Asamblea Legislativa tiene un departamento de salud, un consultorio, una especie de clínica dentro de la Asamblea Legislativa para atender a 1000 funcionarios, y que ahí trabajan aproximadamente, hay 20 códigos presupuestarios asignados a esa. Otto, voy a hacer una pregunta, ya que siempre siempre me he cuestionado. Yo hice un video hace mucho tiempo, aquí se los vuelvo a decir. ¿Hace cuánto les pagan hasta 500 litros de gasolina? Porque tú sabes que 500 litros de gasolina te da viajar de aquí a Miami, ¿no? Si tú das la vuelta, sí. Es una cantidad bárbara mensual. ¿Quién se le ocurrió ese número? ¿O de cuándo se hace ese número? Eso fue producto de una especie de cambalache que se hizo cuando se eliminó un privilegio que tenían los diputados de poder exonerar un vehículo, o sea, traer un vehículo al país sin pagar impuestos, los impuestos muy altos que se pagan en Costa Rica por los vehículos que se traen. Entonces se dijo, usted puede acceder, en aquella época los diputados podían acceder a un vehículo sin impuestos, y entonces cuando se eliminó eso a principios de los 90, dijeron, no, mire, ¿qué es esa alcahuetería ustedes? Porque había diputados que compraban un vehículo sencillo, otros que traían el Mercedes-Benz y traían vehículos de alta gama. Entonces dijeron, no, mire, el argumento de que ustedes tienen que visitar el país, en vista que la Asamblea Legislativa no tiene carros institucionales, como sí los tiene, cada ministerio tiene un carro para el ministro correspondiente para desplazarse de su casa al lugar de trabajo, recorrer el país o lo que fuera. Las instituciones autónomas tienen también vehículos institucionales. Entonces, estamos hablando de un poder de la República, los diputados son miembros de ese poder de la República, y entonces, en vista de que no hay 57 carros discrecionales para darle al diputado, se dijo, en aquella época los vamos a exonerar para que ustedes lo tengan. Se elimina la exoneración y dice, bueno, usted con su carrito le vamos a dar entonces estos 500 litros para que usted pueda, se compense.
Pero entonces Bueno, igual, o sea, igual. Igual es algo que se drena y drena el erario público. ¿Me entiendes? Porque es imposible gastarse 500 litros en un mes, es imposible, eso es imposible. O sea, no existe, o sea, ni si, es que como te digo, es que si tú sacas la cuenta, pero bueno, al final seguimos viendo el tema de la optimización del Estado. Sí, pero acordate, menciono lo de la Asamblea Legislativa ya en el 82-86 para hacer ver cómo ha crecido y cómo se crean departamentos y cosas de esas que uno se pone a pensar y dice, ¿se justificará o no? Definitivamente la clínica, el consultorio no se justifica, porque puede ser un médico de empresa, como está en muchas zonas francas, que hay una persona, tal vez con otra persona, si acaso, pero no 20 plazas. Pero luego se hicieron una cosa que se llama participación ciudadana. Entonces ahí hay otro grupo de personas vinculadas a la recepción de iniciativas de la ciudadanía de proyectos de ley. Que eso, con el Departamento de Relaciones Públicas y Prensa, se pudo haber manejado ahí casi que un buzón para recoger esas iniciativas. Y así nos podemos ver servicios parlamentarios, etcétera. Es más, hoy la tecnología está superando, está desnudando que hay una serie de plazas que son obsoletas, como es el de la transcripción de las actas de lo que se discute en cada sesión parlamentaria. En las épocas en que yo fui diputado, vos tenías a una persona, todo eso se graba, y tenías luego en las tardes unas personas con sus audífonos y con la grabadora ahí transcribiendo todo lo que cada diputado dijo, y eso se somete a consideración de los diputados para aprobar el acta en la sesión siguiente. Mirá. Hoy la tecnología hace que esa labor que hacen estas personas no se justifica, no solo en la Asamblea Legislativa, en todos los entes públicos. Acuérdate que ahorita que a ti te mandan un link y haces una reunión, ¿no? Tú agarras y te ponen transcripción por inteligencia artificial, y la transcripción es prácticamente un 98% efectiva. O sea, al final alguien lo va a tener que chequear. O sea, al final, es más, se lo puedes pasar a la inteligencia artificial, la otra, y que te lo chequee. Pero definitivamente hoy la tecnología debe privar también a como ha sucedido siempre esa revolución industrial que viene para ayudarnos, ¿no? Y que viene para desarrollar, y que viene para transformar, y que viene a convertir nuevas plazas, vamos a decir, pero nuevas plazas no, nuevos hábitos en las plazas que tenemos, y también obviamente estos skills que la gente está teniendo. Y definitivamente, a ver, antes existían las secretarias, antes existía el secretariado, ya prácticamente eso ya no existe. Existe las personas que eran costureras, hoy ya casi no existe. O sea, lo que te quiero también reflejar, Otto, es que en algún momento habían carteros. Claro, carteros. Pero todo eso en el sector privado. Además, vos mencionaste acá la última vez. No, y público. Claro, pero nuevamente, es que ese es el punto que quiero hacer ver. Vos mencionaste acá sobre el X, la red social de Twitter, ahora X, cuando cambia de dueño. Viene Elon Musk y despide a un montón de gente, porque dicen, me están haciendo un montón de cosas que no se justifican por ningún lado. Y entonces, ya sí, toda la decisión de hacer una reducción sustancial del tamaño de la planilla, X seguía funcionando igual y mejor. En el sector público, el problema en el sector público es que si vos llegás y decís, ok, vamos a cerrar este departamento, para cerrar un departamento hay que pasar por un montón de procesos, inclusive con el Ministerio de Planificación, para justificar el cierre de un departamento, algo que en el sector privado se da de la noche a la mañana. Pero para eliminar plazas, esas plazas que ya no se justifican, al político que aspira a la presidencia, le cuesta un mundo decir, mire, ya no se justifican estas 100 plazas de secretarias, vamos a cortar esas plazas, a reducir el tamaño de la planilla. Eso es algo que en el sector público no se está haciendo y hay que hacer. Bueno, hay un video, ¿no?, de doña Laura Fernández como ministra de Planificación. Vamos a ir a un corte, pero quiero irme con ese video que hace así, Otto. El tamaño del Estado, sí, ¿te acordás? Sí, ya hacía así, bueno, señoras y señores, y hago así diciéndoles, nos vemos después de la pausa, la primera que hacemos del programa. No se vaya, ya volvemos. Ay, qué bonito todo. Yo tengo acá el retorno, el televisor en retorno.
para ver lo que están viendo ustedes justamente durante la pausa. Espero que hayan tenido todos un feliz día de San Valentín. Ahorita que estamos viendo algunas tomas acá de fuego bien bonitas, bien románticas, bien sentimentales. Espero que también la haya pasado bastante bien, Otto. Bastante bien. En el caso mío, la pasé jugando fútbol, viendo fútbol, y mi esposa estaba harta. ¡Tanto fútbol! Y yo, te jodiste. Que salieron dos chicos que es puro fútbol. Pues mi esposa y yo nos fuimos a Jazz Café Escazú. ¡Ay, qué bonito! Al Plancha Life. A Plancha Life. Al Plancha Life. O sea, que ahorita están los salones de despecho. Sí, claro. Esa es la nueva tendencia que está teniendo, y muy buena. Se la importaron de México, y aquí en Costa Rica ya empezaron a ver salones de despecho muy buenas. Saludos, Eliet, Maribel Méndez. Carlos Alberto Borracé dice: la Asamblea Legislativa no tiene varios edificios. Sí tiene varios edificios. Bueno, para empezar, el edificio grandote, y a la par está la Asamblea Legislativa Vieja, Castillo Azul y el Sion, que son edificios de la Asamblea Legislativa. Álvaro Castillo me habla sobre 4.3, así como está las jornadas 4.3 en su versión actual. Es un mamarracho, no funciona para nada. Es un Frankenstein, le pusimos nosotros. Frankenstein le pusimos, y lo mejor que se puede hacer es que ese proyecto lo archiven y presentar uno nuevo. Cali Abarca, debe eliminarse. Me está hablando de una ley que hay que eliminar, modificar, la desconozco. ¿Y qué opinan de reducir el número de diputados? Esteban Gueró, mire, eso está definido en la Constitución, no es algo sencillo que se pueda plantear, más bien lo que está planteando es aumentar la cantidad de diputados por el aumento que ha habido en la población desde mitad del siglo pasado a hoy, y entonces buscar una Asamblea Legislativa un poco más robusta en cuanto a diputados. A mí lo que me gustaría, el sueño, I have a dream, como decía Martin Luther King, es que ojalá se pueda tener listas abiertas y listas cerradas. Así, o sea, la mitad encerradas y la mitad abiertas. Hay que reformar la Constitución también. Por para eso pasarán más de 1000 años. Bueno, señoras y señores, estamos hablando antes de la pausa. Doña Laura Fernández, mientras era ministra de Planificación, ella muestra en un video, me acuerdo más de Canal OPA, justamente fue de Canal OPA, que tiene a un periodista de Canal OPA donde está con ella, y ella saca y dice: acá están las 330 instituciones que están dentro y debajo de vamos a decir, que son entidades públicas, que son entes públicos. Unas que sí son, digamos, directamente del presupuesto nacional, otras que no lo son, pero que tienen están también las corporaciones municipales, las municipalidades, 84 municipalidades forman parte de las 330 y pico entidades públicas. A ver, Otto, lo que yo creo que debe de existir es una analogía con lo que está sucediendo en el sector privado. El sector privado, hemos visto, y la semana antepasada fue el anuncio de los recortes de Amazon de un punto porcentual de sus empleados a nivel mundial por un tema de la integración de robots y de inteligencia artificial. Recordemos robots que están en los warehouses, en estas bodegas, y luego tienen la inteligencia artificial, que son estos chatbots o búsquedas rápidas que ya no se necesita tanta gente para estar buscando. Entonces, hacer las analogías, a ver qué se puede llevar a nuestro erario público, vamos a decir, a nuestro presupuesto nacional, a lo que paga digamos, nuestros impuestos, a ver qué plazas ya no se necesitan, cómo están, y si de repente pueden ser absorbidas por inteligencia artificial, absorbidas por la tecnología, y cuidado y no tener otro tipo de plazas o otros tipos de perfiles. Es que eso es lo que yo veo, que deberíamos tener el mismo ritmo que sucede en el privado, y que ha sido muy successful, que ha sido exitoso. Mira que nosotros acá en Costa Rica somos prácticamente la clave de zonas francas en servicios, es por ser servicios compartidos, ¿no? Shared services. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener shared services en el sector público? Ajá. Si tenemos aquí lo tienen, shared services. Sí. Financieros. Recursos humanos. Es más, ¿qué hace SICOP? ¿Qué es SICOP? Es un share service de compras. Sí, sistema de compras públicas para todo el sector público, y efectivamente... Entonces, ahí tienes un ejemplo que te puede servir para poderlo homologar en otras cosas, en finanzas, en contabilidad, en recursos humanos. Veo lo que estás planteando, me parece importante, porque Laura Fernández, cuando fue ministra y ahora en las primeras entrevistas que ha dado después de quedar electa como presidente, ella ha insistido en que va a presentar a la Asamblea Legislativa aquellos proyectos que fueron rechazados de eliminar la desconcentración máxima de un montón de órganos del Estado. ¿Qué significa esto para que se pueda entender? Hay órganos, y voy a dar el ejemplo del MOP. El MOP
tiene 5 órganos desconcentrados del MOP, que son los 5 consejos, que está CONAVI, está el COSEBI, el Consejo Técnico de Aviación Civil, Aviación Civil, está Consejo Nacional de Concesiones y está, bueno, se me escapa uno más ahí. Son cinco, el CTP, Consejo de Transporte Público. Cada uno de estos órganos de desconcentración máxima tiene una junta directiva. Cada uno tiene su departamento legal, departamento de recursos humanos, administrativo, financiero, etc. Entonces, volviendo a lo que vos estabas planteando, de esos servicios compartidos, esos shared services, tomando como inspiración inclusive lo que sucede aquí en Zonas Francas, todos esos servicios, los de recursos humanos, el departamento legal y todo, podría darse en forma centralizada para todos los órganos, estos del MOP, sin tener que cada uno replicar eso y eliminar las juntas directivas. Eso es lo que está planteando Laura Fernández, que quiere hacer, no solo en el MOP, en agricultura y ganadería, en el Ministerio de Ambiente y en cultura. Y es que el de cultura es bárbaro, porque tú sabes que en cultura son más de 14, ¿no? Más de 14 instituciones distintas que pueden tener hasta juntas directivas y todo. Y ojo, Otto, te voy a decir una cosa. Hoy, porque estamos hablando de Laura Fernández, que es la que va a tomar el control del país el próximo 8 de mayo. Pero tú sabes, Otto, que yo, Daniel, personalmente, es más, te lo voy a preguntar a vos para que me digas tú la cantidad de años. Pero yo desde el 2012, ya yo estudiantes míos en la universidad, yo les decía, señores, ustedes no se dan cuenta que nosotros estamos duplicando un montón de cosas. No se dan cuenta. O sea, tenemos 2012, estoy hablando, porque ya existía en las redes sociales. Hace 14 años. Sí, hace 14 años ya yo había hablado o estaba comentando sobre este tipo de short services, del modelo que se estaba teniendo, porque yo tuve un familiar tengo el familiar todavía, lo que pasa es que ella en algún momento trabajó en un short service muy conocido acá en Costa Rica, y entonces yo dije, pucha, si ellos desde aquí pagan a sus proveedores en Tailandia y proveedores en Venezuela y proveedores acá, yo decía, ¿por qué eso no se puede hacer en el sector público? O sea, porque la gestión de pagos, eso es lo que estaba pensando, estoy hablando hace 14, 15 años, porque no se puede hacer desde un solo sitio, ¿no? Y no tener que hacer las facturas aquí, facturas acá, facturas acá. Ve que han pasado 15 años y sigue vigente. Por eso, no sé hace cuánto vos lo hacías, pero yo te digo, hace 15 años lo hacía yo. Sí, y por eso es que estamos trayendo el tema a colación y que este programa sirva tal vez como de un vehículo, o motivación para que Laura Fernández con su equipo de verdad empiecen a ver de qué forma revisan todos los procesos, y ahí es donde también entran un profesional, un perfil profesional muy interesante que debiera jugar un rol más protagónico en el sector público para realizar procesos, y son los ingenieros industriales. Un ingeniero industrial, es más, yo creo que Laura Fernández en algún momento comentó que le gustaría que el ministro de Salud, ya sabemos que Mari Munive no va a seguir como ministra de Salud, que el ministro de Salud debería tener un perfil de ingeniero industrial para revisar el montón de procesos y eliminar un montón de vainas que la verdad es que son un atraso, implican costos para los usuarios y además involucra mucho personal, que cuando eso se simplifica hay que hacer una reducción de plazas, por Dios. Ahí, Otto, yo lo que sumo, o sea, lo que vengo a sumar es que nosotros tenemos la facilidad hoy en día con esto que se llaman CRMs, que son los Customer Relationship Management. Esto se puede hacer en el sector público, porque ya en el sector privado lo está teniendo y muy exitosamente. No sé si a ti te ha pasado, Otto, que tú das una consultoría, en el caso mío que puedo dar una charla, y de repente la factura que tú mandas, que la haces una factura local, ¿no? Porque local es, pero el pago se tramita en otro país. No sé si a ti te ha pasado. O sea, a mí me ha pasado que me dicen, Daniel, mira, hasta que no nos hagan desde Singapur la confirmación. Yo, mira, ¿por qué de Singapur? No, porque justamente los pagos se autorizan desde ahí. Entonces, la persona está acá como receptora de la factura electrónica. De la documentación. Sí, y eso no se va a saltar. Pero la orden de pago viene de otra jurisdicción, de otra latitud y de otro uso horario. Y nosotros lo tenemos acá. Entonces yo digo, pucha, ¿por qué acá si está bastante fácil y somos un país que tenemos las bases? Porque aquí hay muchísima gente que trabaja en short service. A eso es lo que deberíamos estar apuntando nosotros. Y si ojalá en esta nueva administración van en ese camino, seremos nosotros los ciudadanos que lo vamos a ver de forma mejor, porque vamos a tener procesos mucho más óptimos, pagos, recaudación,
optimización de procesos, vamos a tener atención al paciente, atención al cliente, atención al ciudadano, no sé cuál es, atención municipal, lo que tú quieras, lo vamos a tener. Si podemos utilizar bien la implementación de todo esto que ya existe, es que esto no lo estamos inventando. Como te digo, yo lo venía hablando hace 15 años, no sé, tú debes hablarlo 30, no sé, pero hace 15 no lo veo tan difícil en la teoría, posiblemente en la práctica, y si no está implementado en pleno 2026, porque la práctica va a ser imposible. Tenemos nuevos saludos. Verónica Ramírez, fan de Otto y Daniel y fiel seguidora desde que empezó el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Edgar Villegas, saludos desde Nicoya. Blue Zone, zona azul de Nicoya. Olga Leite Vargas, saludos y bendiciones. Luis Ruiz, si se aprovecha el oro de crucitos por parte del Estado, es posible con la venta de dicho material cancelar la deuda a la caja. Es posible cancelar, reforzar el tema de pensiones, mejorar infraestructura, etcétera. Cali Abarca, ¿cuándo indican los resultados de diputaciones? Para las diputaciones, hoy empezó el conteo y eso se va a tomar ahí 15 días más o menos para procesar esa información. Y como lo hizo Javier Milei de ese Cali Abarca en Argentina, redujo el tamaño del Estado. Vos sabés que, ¿te acordás del Plan Escudo? Por supuesto, 2008 fue el pleito de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y para evitar que tengamos un contagio, se planteó el Plan Escudo. Y el Plan Escudo, esta administración, esta primera administración de Liberación Nacional, Oscar Arias, de esos 8 años que estuvieron en el poder, en esa época, 2006 hasta el 2014 estuvieron en el poder, Oscar Arias, su ministro de Presidencia, ministro de Economía, etcétera, la decisión que tomaron fue aumentemos la planilla del Estado. Entonces le metieron un montón de gente a la Caja Costarricense del Seguro Social, un montón de gente al ICE, un montón de gente, yo creo que el Ministerio de Educación Pública. Entonces inflaron la planilla de los entes públicos. Y después de que se infló, no se ha podido desinflar. Hay muchos cargos que no se justifican hoy por tecnología, por procesos, digamos, si se revisan los procesos con ingeniería industrial, se va a determinar que muchos no se justifican. Y si vos metes inteligencia artificial, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que inclusive hasta en el Poder Judicial podría perder su trabajo para que esas plazas que se liberan en los procesos muy de carpintería que la inteligencia artificial podría suplir perfectamente, entonces se pueden conseguir jueces de flagrancia para que haya tribunal de flagrancia en todos los rincones del país, etcétera, liberando plazas. Pero bueno, esas son parte de las cosas que hay que revisar y hacer en nuestro país. Otto, te voy a contar ya para ponerle numeritos financieros. En el Plan Escudo, que fue implementado en el 2009, ya va, vamos a ir a la segunda pausa, ya nos dieron aquí tarjeta blanca, les voy a traer después de la pausa todos los numeritos que trajo el Plan Escudo en aquel momento, no se nos vaya, pausa y ya volvemos aquí a Doble Nudo. De un espacio único para tus eventos corporativos acá en Fogo Resort. Contamos con parqueo gratuito para más de 80 vehículos, salones privados totalmente equipados, áreas verdes, jardines, zona de piscina, además de una vista panorámica espectacular de la ciudad. ¿Qué esperas para reservar tu evento? Señoras y señores, estamos aquí en el tercer bloque de Doble Nudo. Estamos hablando sobre el tema del empleo público, obviamente en algunas aristas. Ya saben que este programa, al igual que 3 años con 11 meses, sí, porque dentro de un mes, la segunda semana de marzo, cumplimos 4 años, estamos de aniversario. Así que ya lo sabe, todos estos programas quedan cargados en el portal oficial del señor Otto Guevara Gut, Daniel Sucher Sommer, a Doble Nudo, por supuesto, en las diferentes plataformas, tanto TikTok como Instagram, como Facebook, como YouTube, y también nos puede escuchar en Spotify, en Apple Music, en Canal OPA y la cadena de canales de Telered. Y también algo que no se nos puede olvidar es la suscripción a el newsletter que le llega prácticamente todos los días con las noticias así, que en 5 minutos usted se toma un buen café y ya puede salir directamente a la casa bien nutrido
de las noticias más importantes de Costa Rica y del mundo. Otto, 2006 y 2007 fueron años donde las finanzas públicas se heredan con prácticamente superávit fiscal, no superávit primario, superávit fiscal. El Partido Unidad Social Cristiana, liderado en aquel momento de Abel Pacheco, le pasa la estafeta al señor Oscar Arias, estamos hablando la referencia histórica, con superávit fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se... Eso significa más ingresos que egresos. Pero más ingresos para todos, para ¿no? todos, sí, sí. Porque el superávit primario significa que los ingresos que tú recaudas te alcanza para tu costo o tu gasto primario, pero no te alcanza para el financiero para pagar la deuda. Pero cuando tú tienes superávit fiscal, que es todo completo, bueno, ahí estás nadando bien en tus finanzas. Entonces, la estafeta se pasa y el plan escudo que se utilizó y se implementó en el 2009 creó 25,000 plazas de entrada. Y si tú te vas a la historia fiscal, empiezan ustedes, y véanlo aquí a la cámara, cómo los egresos empiezan a subir y los ingresos que también suben de forma menos rápida, o sea, más lenta aquí, y esto muy rápido, lo que hace que se abre una brecha. En el 2019, cuando ya se hizo la implementación del plan fiscal, la brecha llegó casi a 10%, situándonos por encima de Brasil y de Venezuela como los peores de toda la región de Latinoamérica. Hoy ese déficit fiscal está alrededor de un 3,2%. Sigue estando en negativo, pero para que se den cuenta como una decisión muy, vamos a decir, alocada en el sentido de querer quedar bien de forma muy populista, pero sin saber de dónde vas a sacar los ingresos, te metió en un problema gravísimo. Y luego en el segundo o tercer año, aquí no me acuerdo si fue segundo o tercer año, de Laura Chinchilla, se incrementa casi a 4% y con Luis Guillermo 5,5%. O sea, hubo 3-4 años que se le siguió metiendo, acordate del presupuesto nacional del 2015. 2015 que crece un 9%. Sí. Y bueno, y obviamente eso terminó de ponerle una cereza, pero estas no son cerezas al pastel, sino una cereza a todo ese desastre de irresponsabilidad fiscal. Porque lo estás diciendo bien, es irresponsabilidad fiscal. El presupuesto de la República que se sometió a consideración de los diputados en el 2014, yo me estaba estrenando como diputado en mi segundo periodo, bueno, era un presupuesto con total irresponsabilidad, era con incremento en partidas presupuestarias fuera de toda realidad fiscal, como si la plata nos cayera del cielo. Y entonces eso fue aumentando la deuda pública, porque eso hay que pagarlo de alguna forma, y bueno, y no nos hemos podido recuperar después de ese manejo tan irresponsable de la economía durante tantos gobiernos. Otto, y algo muy importante, a ver, todo lo que estamos hablando es importante, pero también recordarle a la gente que casi que el 95% del presupuesto nacional es como un Excel, o sea, que prácticamente está escrito en piedra, o sea, prácticamente es el mismo erario que tienes que volverlo a repetir con un poquito de ajuste. O sea, no hay una forma en que tú digas, mira, déjame meterle una motosierra rápidamente. Entonces, estos gobiernos o estas asambleas, o como le quieres llamar, prácticamente han hecho es que digo así porque en Excel justamente es así y se vuelven a copiar las celdas con un poquito más. Es lo que ha sucedido. Pero precisamente ese es el punto. Un presupuesto rígido, es la palabra. Eso es lo que se ha dicho permanentemente y ese es el punto que yo quiero retar. Y es rígido en el tanto no tengas la voluntad política de hacer las reducciones que hay que reducir. ¿Se justifica o no se justifica tener la Defensoría de los Habitantes, por ejemplo? Si uno revisa qué es lo que hace, usted puede eliminar esa institución y no pasa nada. Y entonces tiene una reducción de gasto público. O el tema del Fondo Especial de la Educación Superior. Déjelo en cero. No le incremente un 5. No le incremente un 5. La semana pasada tuvimos un intercambio con nuestros seguidores, tanto de tus plataformas como la mía, porque se anuncia de que existe una menor matrícula justamente para el lunes que viene. Que en el sistema de educación público escolar y colegial. Sí, que va a ser de 946,000 personas y que hace 5 años era de 1,100,000. O sea,
hay menos matrículas. Pero también se cruza la información, gracias a Dios lo hicieron así, y lo replicamos, de que también hay una natalidad que es menor. Entonces ya no es que tú tengas que aumentar la educación pública simplemente por un hecho de Excel, sino que también tienes que ver cuánto es el costo por estudiante, porque si cada día tienes menos estudiantes, pero los estudiantes hay menos porque están naciendo menos, o sea, porque eso es lo que hay. Es más, te voy a decir una cosa, paréntesis. Tú sabes que este año 2025 nacieron 45,000 niños, que eso quiere decir que es el mismo nacimiento de 1950. O sea, nosotros vamos al ritmo de 1950. No es que estén naciendo más, es que están naciendo cada día menos. Entonces, claro, obviamente, cierro paréntesis, tienes menos personas en el sector público a nivel académico. Claro, en 50 esos 45,000 como porcentaje de la población era un cachimbo. Claro. Hoy, como porcentaje de la población, de verdad es preocupante. No, por supuesto. Es más, si el dato es así. Ahorita tenemos un dato de 9,6 por cada 100,000 y están hablando, 11,9 por cada 100,000. Para el año 2049 va a bajar a 6 por cada 100,000. Los cotizantes los nacimientos que están cayendo. Pues claro, eso es un efecto dominó hacia la caja, porque va a haber menos cotizantes, vas a tener menos niños en las escuelas. Entonces aquí, es que vos lo hiciste y yo también lo puse por separado. Y vale la pena ver esto más por costo por estudiante que por el simple hecho de subirlo. Entonces te meto ahí el tema, volviendo al tema de retar el hecho de que el presupuesto nuestro sea rígido. Vos sabés que en el Ministerio de Educación Pública, que es el mayor empleador, hay casi 100,000 funcionarios trabajando. Correcto, en el MEP. es correcto. Ahí funciona un incentivo perverso que lo puedes encontrar también en la Caja Costarricense del Seguro Social, y es que se le paga a las personas que se incapacitan el 100% del salario mientras están incapacitados. Entonces, en el sector privado es el 60%. Entonces, ese incentivo hace que mucha gente, de alguna forma, le convenga quedarse un poquito más tiempo ¿y cómo se suple? En esa incapacidad. Hay un incentivo a no volver a reintegrarse rápido al trabajo, porque si yo estoy solo me están pagando el 60% en el sector privado, pues yo voy a ver cómo me compongo lo antes posible para integrarme, para que me paguen el 100% del salario. En el sector público, especialmente en la caja y en el MEP, no funciona así. Y entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa con todas esas plazas donde la gente se incapacita? Bueno, hay jugadores en banca. Sí, entonces tiene que tener el MEP una planilla extra. Un roster. Extra para tener que suplir a esas personas. Entonces, estoy segurísimo que si vos eliminás ese incentivo perverso, tanto en la caja como en el MEP afecta el presupuesto nacional. O sea, en ese sentido, vos vas a tener una reducción de la cantidad de personal que hoy tenés en el MEP. Pero además se justifica porque la cantidad de estudiantes se está reduciendo también. Y es que la noticia, te digo, la noticia es buena en el sentido de que se cruza con natalidad, con un fenómeno que está pasando a nivel mundial. Solamente los países del Medio Oriente son los que están manifestando natalidad de 3 a 4 hijos por persona. Hoy estamos nosotros casi que 1 por mujer o un poquito menos, más que todo en Latinoamérica. Entonces es ahí donde uno dice, vale la pena hacer un análisis de costo por estudiante, en vez de estar subiendo simplemente porque tengo que subir. Por eso es que el pleito fue con lo del 8%, ¿te acuerdas? Es que claro, nosotros sembramos. No, que es un 8% del PIB. Aparte que ya se ha explicado 1000 veces que hay prácticamente un camino empedrado dificilísimo de llegar al 8% del PIB, porque primero no tienes de dónde sacarlo, y segundo, ¿y lo destinas a qué? Si tienes menos estudiantes. Si tienes menos estudiantes en algún lugar de Costa Rica, vas a tener ni siquiera unidocentes, prácticamente la escuela va a cerrar. Ajá, sí. ¿Sí o no? Porque si va a haber menos nacimientos, prácticamente no se justifica tener un centro educativo así. ¿Sí o no? O la persona que esté ahí se va a mudar a un centro poblado, vamos a decir, con mayor persona. O sea, aquí es un tema de ser un poquito más de sentido común, señoras y señores, de lo que está pasando con el tema de las matrículas. Pero como estamos hablando del presupuesto nacional, se justifica eso para el presupuesto nacional. Y es ahí donde uno tiene que poner el análisis actuarial de lo que está pasando. Dígalo, Armando Sequeira nos dice que el CRM no tiene que ver con lo que están hablando de los procesos. Luego Álvaro nos menciona que Costa Rica es rica en recursos, pero se lo está llevando un montón de gente y no al pueblo. Helen González nos saluda desde Pérez Celedón, excelente programa. Luego tenemos saludos desde Heredia, de Arturo Rivera.
Luego tenemos Álvaro, que vuelve a hacer otros comentarios sobre el organigrama del aparato estatal, que existen personas haciendo las mismas funciones, etcétera. Bueno, esos son comentarios. Bueno, bienvenidos todos los comentarios. Aquí todos los comentarios son bienvenidos. Vos sabés que algo, digamos, la experiencia que tengo tantos años de estar vinculado a la política, ya dichosamente estoy fuera de la política electoral, pero en esos años yo lo que me percataba es que en la época del bipartidismo, por ejemplo, estaba Liberación Nacional en el poder, llegaba la unidad y traía a su gente. Entonces, en lugar de desplazar o despedir a personas que ya no iba a contratar, los hacían a un lado y metían nueva gente. Luego venía otra vez Liberación Nacional, hacía a un lado los del Partido de Unidad Social Cristiana y metía nuevo personal. Y entonces así las instituciones se fueron engordando, porque aquello era básicamente un botín electoral y nunca tuvieron las agallas que hay que tener para decir, mire, esa plaza que se está ese trabajo que se está realizando en esa plaza solo la puede realizar una o dos personas, no un ejército de 20, 30 o 40. Entonces no vamos a nombrar nuevas personas y no solo eso, vamos a revisar las plazas. Si esa plaza no se justifica, la vamos a eliminar. Otto, vamos a ir a la última pausa del programa, pero te quiero dejar una pregunta al aire. En el sector público uno puede tener una plaza aquí e irse para acá. ¿Por qué uno no puede renunciar aquí e irse para acá? Es una pregunta que te hago. Vamos a ir a la pausa, la última del programa. No se vaya y ya volvemos. Bueno, señoras y señores, les voy a pedir aquí a la producción que nos ponga la vista que ustedes tienen, que el señor Otto Guevara tiene y que yo tengo que verlo por el televisor porque está justamente detrás mía. Esa vista tan espectacular, linda, bella, y espero que no llueva, espero que se quede así de fresquito como está el día de hoy. Son exactamente 2 minutos para la 1 de la tarde acá en San José, Costa Rica, y por supuesto deseándoles a todos ustedes un buen provecho. Otto, las personas quieren jugar, yo le llamo bono del tesoro de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo es eso quiere decir que es lo más seguro del mundo. Ajá. Aquí tengo una plaza, pero yo me voy para allá, pero sigo manteniendo la plaza. Entonces, si pierdo aquí, gano allá, nunca me... ¿Qué tanto se debería poner un orden a eso? A ver, objetivamente, si una persona dice, sosténgame la plaza y me voy a ir a trabajar a otro ente público. Sí, es que a eso me refiero. Manteniendo esa plaza congelada, congelada para esa persona, si la plaza esa no fue suplida por otra persona, debería suprimirse, porque eso lo que significa es que no es indispensable. Que no es indispensable. Entonces, eso es lo que veo yo. Debería eliminarse la plaza. Entonces, eso muy probablemente, si se dispone de esa forma, no se darían lo que sucede hoy, muy común en el sector público, que alguien que tiene una plaza en un ministerio va a la Asamblea Legislativa a préstamo, o alguien de la Asamblea Legislativa va a un ministerio a préstamo, donde se pasan de un lado a otro. Pues eso no sería más sano. Y que el código presupuestario, casi que el código presupuestario debía asignarse al nuevo ente público. Desaparece de y se aumenta en el otro ente público donde esa persona está trabajando. Esa debiera ser como el orden. Sin embargo, por cuestiones ahí de empleo público, eso no es así tan sencillo de eliminar una plaza acá y crearla, esa misma plaza, pero del otro lado. El año pasado también hubo otro pleito grande, no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, que también se evidenció que había una plaza acá, pero la persona tenía el permiso sindical por acá. Entonces, la plaza está congelada, pero la persona está aquí y tiene no sé cuántos años haciendo representación sindical. Me parece que es lo mismo, o sea, que hay que meterlo en la misma ecuación, diría yo. Si no, por favor, me corriges. Sí, ahí nos metemos en la otra parte de las convenciones colectivas y el peso de las convenciones colectivas en el sector público, cuando básicamente, producto de esa negociación colectiva, se dice, bueno, fulano de tal
que está en esa plaza tiene una licencia sindical donde puede dedicar prácticamente todo su tiempo a la labor del sindicato sin realizar esa función. Y ese es el caso de, por ejemplo, de Albino Vargas. Albino Vargas, el presidente de ANEP de toda la vida, desde que yo me acuerdo, desde que no tenía canas, hace como 30 años, 40 años, Albino Vargas ha estado ahí al frente de la ANEP y tiene una plaza, creo que es en el Registro Nacional o algo así, en el Ministerio de Justicia, el Registro Nacional. Pero yo me pregunto, y esa plaza, entonces, a no ser que alguien esté en forma interina, que es lo que hablábamos, en forma interina, llenando, haciendo las funciones que él dejó de hacer allá. Entonces, si hay alguien que lo está haciendo, uno podría decir, bueno, la plaza se sigue justificando, pero esa, como en el caso de Albino, tiene una licencia sindical, producto de convenios internacionales, producto de las convenciones colectivas, producto de un montón de cosas que le da cierta protección a él. Yo, cuando fui diputado, hice varias gestiones para eliminar muchos de los privilegios que tienen los sindicatos y los dirigentes sindicales a la hora de estar pegados a las glándulas mamarias de las entidades públicas. Quiero dejar claro que este programa no está en contra de absolutamente nada, ni de nadie. Lo que estamos diciendo es, y poniendo en reflexión, justamente esa tranquilidad que se puede dar en el sector público. Si estamos en contra. Bueno, está bien. Estamos en contra de abusos. Pero lo que te quiero decir, bueno, está bien. Aquí me entendieron lo que les quiero decir. Lo que quiero decir es que lo que no estoy de acuerdo yo es la tranquilidad del bono del tesoro que tiene todo el mundo. O sea, qué muerto de risa. Estoy aquí y yo me puedo ir para donde quiera y pase lo que pase, vuelvo acá. Vos sabés que y eso no pasa en el público. Una persona a la que yo estimo mucho, Federico Malavasi, en algún momento, en una reunión en la que estábamos, decía, es que, claro, en los 70 la mayor aspiración de la mamá, jefe de hogar, era que su chiquito se graduara del colegio y conseguirle una chamba en el sector público. Y entonces, ¿cómo es eso? Y entonces decía Federico de una forma muy gráfica, mira, es que eso es como agarrar un clavo sin cabeza, martillarlo en una de esas piezas de madera, de esas duras, sí, lo mete hasta adentro y no hay forma de sacarlo. Entonces, ¿ves? Eso es lo que pasa, ahora, esa es la respuesta a tu pregunta, de una forma muy gráfica. No, es que es verdad. Yo le digo bono del tesoro porque eso es lo más fácil, lo más seguro que es en la vida. Eso es un clavo sin cabeza. Clavo sin cabeza, pero también uno se pone a pensar, ¿quién paga eso? Porque ahora sí, vámonos al bolsillo. Sí. Porque ¿quién lo paga? O sea, ¿quién lo paga? Lo pagamos todos. Juan Pueblo, todos nosotros. Y es que ahí es donde uno se molesta, porque al final lo termina pagando uno. Y no todo el mundo, hay 87% de la población costarricense que no tiene acceso a ese bono de tesoro, a esa tranquilidad, a ese clavo sin cabeza. O sea, y ojo, por favor, Otto me corrige. No creo que todo el sector público la gente esté pensando en esa jugada. O sea, yo creo que hay muchísima gente que me parece muy loable, que está haciendo su trabajo y su carrera. Todo el mundo extraordinario. No puede hacer generalizaciones. Pero hay uno que otro que se aprovecha de estos portillos. Hay muchos aprovechados. Dichosamente no es la mayoría de los casos. Luego sí hay un problema de diseño. No es culpa del funcionario público. Es el diseño. Esa es la otra. Y tienes toda la razón. No es culpa del funcionario público, porque el funcionario público tiene estas reglas de juego. Sí, así es. Y simplemente aquí estoy usando las reglas de juego para mi favor. Y entonces, y algo muy importante, porque nosotros estamos abogando por un cambio de sistema, un cambio de las reglas del juego, y entonces también ahí juega el INAH, por ejemplo, un rol muy importante para hacer la recapacitación de la gente, porque hay personas que han estado trabajando toda su vida en una actividad que ya hoy no se necesita, que ya hoy en el mercado no tiene salida, en el sector público no se justifica. Entonces esa persona, si quiere conseguir un trabajo, va a tener que adquirir nuevas destrezas. Pero es que y esa es la realidad. A ver, me da puntapié a otro programa completo, porque hay unas cuantas facultades en las universidades públicas, porque nos cuesta a nosotros, pero también en privadas, si quiere decirlo, que no tienen justificación laboral en los próximos años. O sea, hoy en día tienes carreras que no tienen inserción en la parte laboral porque sencillamente ya quedaron obsoletas, porque ya no tienen ningún tipo de futuro que no sea en la misma facultad, me explico, o sea, que dé la vuelta giratoria casi que del pasillo donde recibes el título y te devuelvas a otra aula. Se ponga a dar clases o sea asistente del profesor y se quede ahí. Y eso hay que decirlo claramente, hay carreras que, obviamente, como estamos hablando de Costa Rica, por supuesto nos duele aquí, pero es que a nivel mundial hay carreras universitarias, pero también oficios. Oficios. Puede ser que vos no tengas el título universitario, pero estás en una actividad que la inteligencia artificial
está básicamente diciéndole, mira, a usted le quedan meses de esa actividad porque la inteligencia artificial va a eliminar esos puestos. Y ahí es donde la gente tiene que empezar a ver, la pucha, ¿cómo empiezo yo a adquirir nuevas destrezas para incorporarme, para insertarme en el mercado laboral? A menos, porque también hay que dar el beneficio de la duda, a menos que estas facultades o estas carreras empiecen a transformarse. A transformarse para que sean una super carrera. Y es que vuelvo a repetir, antes había un oficio de cartero, ¿te acuerdas? Cartero, sí, cartero. Claro, sí. Con la entrada del correo electrónico, ¿qué vas a entregar? No, pero entonces se transformaron y ahorita entregan paquetería. Ahora es paquetería, okay, sí, paquetería. claro. Pero ese cartero que tú el telégrafo, el que estaba ahí en el telégrafo, eso desaparecieron. Ahí está, y entonces antes existía secretariado, me acuerdo que era una carrera enorme, bueno, y obviamente ya hoy en la secretaria o el secretario lo tienes prácticamente, además tú mismo lo acabas de decir en el segundo bloque, hay gente que antes transcribía, hoy la inteligencia artificial, que están integradas ya en los programas, que lo transcribe. Así es. Sí. Entonces el punto es, y la llamada de atención a los jerarcas de las entidades es, miren, revisen los procesos y revisen las funciones que están realizando cada una de las personas en su dependencia, en la dependencia que están liderando, con el propósito de identificar si hay personas que siguen siendo contratadas o siguen realizando cosas o actividades que pueden ser suplidas de una forma muy barata, muy sencilla, con inteligencia artificial o con los programas que ya existen en el caso de transcripción. Y entonces a ese personal, básicamente habrá que liquidarlo, pagándole todos los extremos laborales, etcétera, o pensionarlo anticipadamente, lo que fuera, pero hay que sacarlos de la planilla. No puede ser posible que sigamos pagando esos salarios. Pero hay que dar el primer paso. Hay que dar el primer paso y tiene que ser tiene que ser una iniciativa que sea sólida, que sea con pie de plomo, de que la gente lo quiera. Y es que vuelvo a repetir, está doña Laura Fernández, abriendo ese rollo gigante, ese rollo gigante que lo decía ella, acá tanto. Bueno, hay que agarrar ese rollo gigante y casi que ponerlo en la entrada de la Asamblea Legislativa y decir, hey, señores, estos somos todos, pero estos somos todos definitivamente es muy grueso, o sea, es mucha gente que estamos hoy pagando. ¿Se justifica o no se justifica? Una pregunta muy sencilla, y agarrar a este diputado, a esta diputada y decirle, ¿se justifica o no se justifica? Y ahí sí que no se vale aquel de pobrecito. Porque parte de la conclusión puede llegar y decir, no se justifica la entidad, pero pobrecito el personal que está allá. Entonces, ese sentimiento hay que dejarlo de lado porque estamos hablando de fondos públicos. Entonces, para esas personas que están hoy trabajando en una entidad que no se justifica, lo que hay que ver y que no tienen tal vez habilidades que en estos momentos se requieran porque la tecnología las ha dejado obsoletas, para esas personas, aquellos que quieran, aquí están todos estos cursos que da el INAH para que pueda transformarse, adquirir destrezas que le permita tener otro tipo de trabajo. Lo que pasa, y suprimir las plazas. Lo que pasa, Otto, es que a veces hay mucha zona de confort. Es una zona de confort porque al final el pobrecito, ¿qué termina siendo? Una zona de confort, de que no quieres meter, de que no quieres tomar una decisión, porque a veces la gente no quiere meterse en un pleito, o de repente tienes una situación de que tienes que serle fiel o leal al votante que llegó y te votó y te puso en la Asamblea Legislativa. A ver, acuérdate que la Asamblea Legislativa tiene 5 colores en estos momentos, que uno es mayoritario, el otro es segundamente mayoritario, los otros 3, digamos, ahí tienen sus gradientes, pero también va a haber unos cuantos que digo, hey, a mí yo te puse ahí para que me defendieras, pero también como esto es lo que pagamos todos, porque lo paga todo el mundo, izquierda, derecha, el medio, el centro, todo lo que tú quieras, también debemos ser honestos nosotros con lo que tenemos, también debemos ser honestos de que sí, no se vale el pobrecito porque tenemos tecnología que nos va a ayudar a abaratar a nosotros mismos. Por eso yo, mira Otto, y te lo digo hace muchos años, no tiene nada que ver con antes de pandemia, y también te pregunto a ver si tú lo habías dicho en algún momento, hay algunas embajadas o consulados que a veces uno dice, están tan pegados unos al otro, que uno dice, ¿para qué? Te lo digo, tú agarras y si tú quieres ir a Australia, usted tiene 2 consulados en América, uno en México y el otro está en Chile. Punto. Australia, que es un país que obviamente nos supera a Costa Rica en un montón de cosas. ¿Por qué tú deberías tener tantos consulados? ¿Por qué deberías tener tantas embajadas? Es una pregunta que uno se hace. O sea, digamos, uno dice, con tanta tecnología uno puede
se justifica traslados de 30 personas en comitivas. Te estoy hablando random, no estoy poniéndole colores políticos a esto, estoy hablando, se justifica todo eso. Es la pregunta que uno se hace, es la pregunta que uno dice, ¿hay donde cortar? ¿Hay voluntad? ¿No hay voluntad? ¿Hay análisis? ¿O nos quedamos siendo doctorados en diagnóstico y en información? Yo por eso, Dani, cuando me dicen que el gasto corriente del gobierno es un gasto rígido, básicamente que no se puede tocar, y entonces lo que le dicen, no, póngase usted a ver otra cosa, póngase creativo por otro lado, porque el gasto no se puede tocar. Yo reto ese concepto. Yo no acepto que me digan que el gasto público no se puede tocar, porque hay entidades que hay que cerrar, porque hay incentivos perversos que hay que eliminar, hay plazas que hay que eliminar. O sea, hay que meterle el diente y el bisturí al motosierra, al gasto público, que es la motosierra con la que se hizo muy famoso Javier Milei allá en Argentina para llegar al poder, etcétera. Él ha demostrado en su gestión presidencial que efectivamente se podía cortar grasa. Se cortó la grasa, llegó a superávit fiscal, porque lo hizo superávit fiscal, que está en crecimiento, y el dato de pobreza, que termina siendo una carta de prevención buena, es la baja del 50%. Es la baja, eso es verdad. Sí, sí. Eso lo puso. Ahí están los datos. Ahí están los datos. El que no quiera, el que no le guste, bueno, aquí están, pero son los datos que hay por ahí. Tenemos acá nuevos saludos. Tenemos a Jorge Castillo diciendo que los 45,000 personas que nacen, 30,000 son nicas nacidos, dice Jorge Castillo. Bueno, pero son aquí en Costa Rica y por ahora estamos en Insulis, así que está... Son costarricenses, así es. Danilo Garro, los que trabajamos en la empresa privada tenemos condiciones muy distintas de la estatal, deberían aplicar más condiciones de la empresa privada a la estatal a ver si les sirve. Totalmente de acuerdo. Y Jorge Castillo, el plan escudo de Oscar Arias fue la ruina. Mira, yo sé que fue muy popular decirlo, ¿no? Estamos aquí ya casi terminando. Y no te voy a negar, Otto, que fue muy fácil de llegar y decirle a la gente, hey, voy a poner 25,000, 30,000 plazas, no se preocupen, aquí lo vamos a cubrir. Fue un plan escudo. Sí, no vamos a despedir a nadie, más bien vamos a contratar y contratar. Por supuesto que es muy bonito. El tema es que tú también tienes que tener la responsabilidad fiscal de saber de dónde vas a sacar la plata, porque qué muerto de risa, te heredaron un superávit fiscal. Ay, claro, ahora estoy nadando en dólares, pero no tenías la posibilidad de ver hacia adelante y de proyectar de dónde iban a salir porque una plaza interina, bueno, que en Costa Rica interina prácticamente es permanente, se convirtió en algo permanente y obviamente, como te dije yo, la brecha se fue abriendo. Sí, pero el problema de esos interinos es que era la banca para suplir esas, ¿cómo se llama?, las incapacidades. Eliminemos entonces la causa de los interinazgos. Estamos llegando al final del programa, señores y señores, esperemos que les haya gustado. Ya saben, este programa queda colgado en todas las redes sociales y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad. Otto, muchas gracias. Gracias a vos, Daniel, y muchas gracias a ustedes por su atención a su programa semanal, A Doble Nodo. Chao, chao. Chao, chao.